Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre el micrómetro, pero antes les daré una pequeña introducción. La medición siempre ha existido y con ella la necesidad del hombre de construir instrumentos que lo ayuden a obtener estas medidas, tanto en la vida diaria como en el campo de la ciencia y la ingeniería. A través de los años se ha buscado siempre evolucionar estos instrumentos para su mejor funcionamiento y buscando siempre la mayor precisión. Es aquí donde entra este instrumento, el micrómetro. Un micrómetro estándar está compuesto por las siguientes partes: el yunque, el husillo o eje, la tuerca de fijación o seguro, la escala vernier, escala principal, tambor giratorio, trinquete de paro, el bastidor o cuerpo. El micrómetro de interiores está compuesto por el yunque, el freno, el manguito y la escala graduada. Historia. En el siglo XVII, William Gascoigne inventó el primer micrómetro, tratando de mejorar el vernier. Colocó un micrómetro en un telescopio para poder medir la distancia angular entre las estrellas y el tamaño relativo del objeto celeste. Más tarde, el ingeniero británico Henry Moseley fabricó el primer micrómetro de banco. Jean Laurent Palmer, unos años después, en 1848, fue el primero en fabricar un micrómetro de mano o micrómetro de tornillo. Por eso es conocido también como tornillo de Palmer. Descripción. Su nombre se deriva del griego micro, que significa pequeño, y metrón, que significa medida. El micrómetro es usado para medir el diámetro o profundidad de un objeto. El rango de medición del micrómetro estándar está limitado a 25 milímetros en el sistema métrico y a 1 pulgada en el sistema inglés. Con un micrómetro equipado con un yunque intercambiable es posible medir un rango amplio de longitudes. Este tipo de micrómetro cubre de 4 a 6 veces el rango de medición del micrómetro estándar, pero es ligeramente inferior en precisión al micrómetro estándar. Cuidado del micrómetro. El micrómetro usado durante un largo periodo o de manera inapropiada podría experimentar alguna desviación del punto cero. Algunas veces, al usar el micrómetro, es conveniente utilizar una base, pues si el cuerpo del micrómetro se sostiene por un largo periodo continuo, el calor de la mano puede dilatarlo lo suficiente para causar una variación en la lectura. Hay que limpiarlo y aceitarlo después de utilizarlo. Tener cuidado de no dejarlo caer, pues incluso una caída a una distancia corta puede desalinearlo. Hay que colocarlo sobre un tablero de herramientas limpio o una toalla de taller limpia. Antes de utilizarlo, limpiar las caras de medición. Cuando se guarde debe comprobarse que las caras de las puntas no se toquen. Tipos de micrómetros. Micrómetro para interiores. Este micrómetro utiliza un sistema de contacto de medición de 3 puntos para determinar el tamaño de un agujero mandrilado o taladro. El instrumento es de lectura directa y tiene mejores probabilidades de dar una lectura confiable debido a su contacto de 3 puntas, que hace que se centre el instrumento. Micrómetros para aplicación especial. Se trata de los micrómetros para tubo. Este tipo de micrómetro está diseñado para medir el espesor de la pared de partes tubulares, como cilindros o collares. Existen 3 tipos: tope fijo esférico, tope fijo y del husillo esférico, tope fijo tipo cilíndrico. Micrómetro para ranuras. En este micrómetro, ambos topes tienen un pequeño diámetro con el fin de medir pernos ranurados, puñeros, ranuras, etc. El tamaño estándar de la porción de medición es de 3 milímetros de diámetro y de 10 milímetros de longitud. Micrómetro de puntas. Estos micrómetros tienen ambos topes en forma de punta. Se utilizan para medir el espesor del alma de brocas, el diámetro de raíz de roscas externas, ranuras pequeñas y otras porciones difíciles de alcanzar. El ángulo de los puntos puede ser de 15, 30, 45 o 60 grados. Micrómetros para ceja de latas. Este micrómetro está especialmente diseñado para medir los anchos y las alturas de ceja de latas. Micrómetro indicativo. Este micrómetro cuenta con un indicador de carátula. El tope del arco puede moverse una pequeña distancia en dirección axial. Su desplazamiento lo muestra el indicador. Este mecanismo permite aplicar una fuerza de medición uniforme a las piezas. Micrómetro con doble tambor. Una de las características del tipo no giratorio con doble tambor es que la superficie graduada del tambor está al ras con la superficie del cilindro en que están grabadas la línea índice y la escala vernier, lo cual permite lecturas libres de error de paralaje. Micrómetro tipo discos para espesor de papel.
Este tipo es similar al micrómetro tipo disco de dientes de engrane, pero utiliza un husillo no giratorio para eliminar la torsión sobre la superficie de la pieza, lo que lo hace adecuado para medir papel o piezas delgadas. Micrómetros de cuchillas. En este tipo, los topes son cuchillas, por lo que pueden medirse ranuras angostas, cuñeros y otras porciones difíciles de alcanzar. Micrómetro de exteriores con husillo no giratorio. En este micrómetro, el husillo no gira cuando es desplazado, debido a que el husillo no giratorio no produce torsión radial sobre las caras de medición. El desgaste de las mismas se reduce notablemente. Este micrómetro es adecuado para medir superficies con recubrimiento, piezas frágiles y características de partes que requieren una posición angular específica de la cara de medición del husillo. Micrómetro para espesor de láminas. Este tipo de micrómetros tiene un arco alargado capaz de medir espesores de láminas en porciones alejadas del borde de estas. La profundidad del arco varía de 100 a 600 milímetros. Utilizar el micrómetro adecuadamente. Para el manejo adecuado del micrómetro, sostenga la mitad del cuerpo en la mano izquierda y el manguito o trinquete en la mano derecha. Mantenga la mano fuera del borde del yunque. Algunos cuerpos de los micrómetros están provistos con aisladores de calor. Si se usa un cuerpo de estos, sosténgalo por la parte aislada, así el calor de la mano no afectará al instrumento. El trinquete es para asegurar que se aplica una presión de medición apropiada al objeto que se está midiendo mientras se toma la lectura. Inmediatamente, antes de que el husillo entre en contacto con el objeto, gire el trinquete suavemente con los dedos. Cuando el husillo haya tocado el objeto, dé 3 o 4 vueltas ligeras al trinquete a una velocidad uniforme. Hecho esto, se ha aplicado una presión adecuada al objeto que se está midiendo. Si acerca la superficie del objeto directamente girando el manguito, el husillo podría aplicar una presión excesiva de medición al objeto y la medición será errónea. Cuando la medición esté completa, despegue el husillo de la superficie del objeto girando el trinquete en dirección opuesta. Leer un micrómetro de 25 milímetros. Para empezar, primero lee todos los números del cilindro. El último número visible lee las milésimas. Por ejemplo, en caso de que el último número que puedas leer en el tambor sea 5, entonces leerás 500 milésimas o 0,500. Lee cuántas líneas haya después de todos los números. Mira las marcas individuales expuestas junto a las centésimas y multiplica cada marca por 0,25. En este caso, 1 por 0,025. Encuentra el número y la marca correspondiente en la escala del tambor más próxima, pero inferior al eje de la línea de medida. En caso de que esté próximo a 1, entonces será 0,001. Suma estos tres números, en este caso sería 0,500 más 0,025 más 0,001. Quedaría un resultado de 0,526. Da la vuelta al micrómetro para leer la marca de 10 milésimas. Lee la línea que esté más próxima al cilindro. En caso de que se alinee con 1, entonces la medida se deberá leer 0,5261. Fuentes de error en el micrómetro. Error de origen o de cero, cuando los topes del micrómetro están en contacto y la lectura del cero no es correcta. Cuando la graduación 0 está desalineada, podemos solucionarlo. Primero, fije el husillo con el seguro. Deje el husillo separado del yunque. Inserte la llave con que viene equipado el micrómetro en el agujero de la escala graduada. Gire la escala graduada para prolongarla y corregir la desviación de la graduación. Verifique la posición 0 otra vez para ver si está en su posición. Si el instrumento llegara a sufrir una caída o algún golpe fuerte, podría llegar a presentar errores en el paralelismo y la lisura del husillo. Además, el yunque se desajustaría y el movimiento del husillo podría ser anormal. Consejos. Medir varias veces el objeto deseado para verificar tu trabajo. Poner a cero el micrómetro con frecuencia para asegurarte de que las medidas sean correctas. El instrumento es altamente sensible al calor y se debe guardar a temperatura ambiente. Cuando se usa un micrómetro se desea una medición precisa y exacta. Debemos asegurarnos de que el micrómetro esté correctamente calibrado, ya que pierde precisión con el uso, y deben ajustarse cada 36 meses.
Conclusiones. Gracias al invento de William Gascoigne, podemos realizar mediciones con resultados más precisos. Es importante conocer las unidades en las que se maneja nuestro micrómetro para la buena utilización. Gracias a los avances de la tecnología, contamos con micrómetros digitales que nos facilitan la lectura de las mediciones. Existen gran variedad de micrómetros. Debemos tener en cuenta el objeto que necesitamos medir para utilizar el instrumento adecuado para realizar nuestro trabajo. El micrómetro es un instrumento de medición fiable, siempre y cuando se cuide y mantenga libre de todo peligro de golpes, corrosión, variaciones térmicas y descuidos de almacenamiento y mantenimiento. De otra forma, puede causar errores de medición en el orden de las milésimas o centésimas de milímetro, cuya presencia en la industria es inaceptable.